Televidentes, buenas noches. Sandy, ¿cómo estás? Muy buena noche para ti. Muy bien, Julio, Gracias. muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendientes y sintonizar TN23. Ha llegado el momento de analizar estos temas, pero mira, el primero que tenemos recién salido del horno. Me parece que sí. ¿Y te parece a ti si tenemos más información sobre este tema? Por supuesto, claro. Porque hablamos un poco acerca de las modificaciones que se realizan en el Congreso de la República, porque el Congreso se declaró en sesión permanente y no se esperaba que el Pleno entrara a conocer una iniciativa que es la 5257 de reformas al decreto 2-2003 del Congreso de la República, que es la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo. Pero con 112 votos a favor, los congresistas aprobaron un punto resolutivo para entrar a conocer la ley. Las reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales, es decir, las ONGs, establecen que estas entidades podrán ser auditadas por la Superintendencia de Administración Tributaria, la SAT, y la Contraloría General de Cuentas. Además, en el artículo 10, establece la inscripción de las organizaciones no gubernamentales para poder obtener su personalidad jurídica a través del registro de las personas jurídicas del Ministerio de Gobernación. Además, deberán inscribirse también en la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, CGPLAN, únicamente al momento de constituirse y al efectuar cambios en su escritura de constitución y se hagan cambios también de representante legal o de la junta directiva. Así que este es uno de los cambios realizados. Este es uno de los decretos ya aprobados en el Pleno del Congreso, Julio, la ley de las ONGs. Pero hay que mencionar entonces, es una sesión que todavía continúa, que de hecho surge nueva información al respecto. A mí lo que me parece es que sería muy oportuno que ahora en directo, junto con todos los televidentes, fuéramos a la fuente, es decir, al Congreso de la República. Y la periodista que tiene la información es Karen Juárez. Adelante, Karen, buenas noches. Gracias allá, compañeros, a la medida. Efectivamente se ha tornado una sesión bastante larga desde el Congreso de la República, esto debido a que el Pleno se ha instalado como sesión permanente, esto para poder realizar la aprobación de la iniciativa de ley que busca reformas al decreto 2-2003, que se refiere a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo. Y es que cabe mencionar que dentro de esta iniciativa de reformas se establece la aplicación de métodos de transparencia para que todas estas organizaciones no gubernamentales puedan ser reguladas y asimismo den a conocer quiénes son las personas o entidades donantes y financieras de estas organizaciones. Hasta el momento pues ya se ha avanzado bastante en la aprobación en tercera lectura por artículos y redacción final de esta iniciativa de ley, y ya se ha aprobado también el preámbulo, por lo que en este momento diputados se encuentran en discusión para entrar a votar ya en redacción final, el cual sería el último punto para que esta ley y sus 25 artículos sean aprobados y que también continúen el proceso en la publicación en el Diario Oficial y entrar en vigencia. Vamos a hablar acerca de qué es lo que establecen estas reformas. Si es que en el artículo 10 se habla que la Superintendencia de Administración Tributaria y la Contraloría General de Cuentas, asimismo el Ministerio de Trabajo, serán los entes que velarán por el estricto cumplimiento de la legislación vigente, es decir, que se pueda verificar por medio de estas instituciones el cumplimiento por parte de las organizaciones no gubernamentales de la fiscalización que se estará realizando y la entrega de cuentas. En otro de los artículos que según se hablaba durante la aprobación, que es la base de esta iniciativa de reformas, es el artículo 13 que habla específicamente acerca de las donaciones y el financiamiento. Y es que textualmente este artículo dice: en los casos que las organizaciones no gubernamentales reciban donaciones y financiamientos nacionales y extranjeras, cualquiera que sea su destino, las ONGs tienen que extender a nombre de las personas o entidades donantes los recibos que acrediten la recepción de los mismos, por lo que deberán efectuarse en los formularios autorizados por la Superintendencia de Administración Tributaria e informar al Ministerio de Relaciones Exteriores cuando sean donaciones y financiamientos de fuente externa dentro de los 30 días siguientes a su recepción. Este artículo habla acerca de las personas que son representantes de estas organizaciones no gubernamentales al momento de recibir una donación o financiamiento, pues tienen que
que extender este recibo a nombre de las personas que estén realizando ese tipo de donación y asimismo las entidades. Es así como se ha desarrollado esta jornada desde el Congreso de la República y con un pleno de 95 diputados quienes han llevado a cabo la aprobación de esta iniciativa de reformas al decreto 2/2003 que se refiere a la ley de organizaciones no gubernamentales. Sí cabe mencionar también otro de los puntos que se ha establecido dentro de esta aprobación y es que estas organizaciones tendrán la obligación de inscribirse a diversos registros, dentro de ello el registro de las personas jurídicas y dirección de asuntos jurídicos. Esto es parte como se ha desarrollado esta sesión que se ha instalado como una sesión permanente y que está a punto de concluir con la aprobación final de la redacción de esta iniciativa de ley que se refiere a reformas a la ley de organizaciones no gubernamentales para el desarrollo. Compañeros. Gracias, Karen, por trasladarnos los pormenores de lo que acontece en esta sesión en el Congreso de la República. Una sesión que se ha extendido, Julio, y que vemos entonces el resultado porque todavía hay algunas enmiendas que se han realizado. Eso me gustaría destacar, fíjate, Sandy, es decir, está bien, no este es el trabajo legislativo propiamente dicho, pero no es común cuando uno ve el actuar, por ejemplo, de la anterior legislatura, la octava. Es decir, ahora se está viendo precisamente que siendo la hora que es, las 21:10, sigue el pleno del Congreso acá en los días de sesiones ordinarias, como hoy martes, y están dándole la prioridad que esto tiene, no importando la hora. Me parece una buena actitud y me parece también una excelente propuesta el que se pueda fiscalizar finalmente las denominadas ONGs. Y es que también hay que mencionar que las ONGs han sido un poco cuestionadas, no todas, pero por algunas situaciones que se han registrado donde al final se determinó que existen puntos débiles, pocos controles, por los cuales entonces incluso el tema de la fiscalización se veía pues un poco complicado poderlo realizar en ese sentido y que obviamente se tenía que dar esta situación, una auditoría finalmente. Así es correcto, Sandy. Las ONGs pues hasta este momento habían campeado ahí en un limbo, ¿verdad?, jurídico legal, bajo el cual no podían ser auditadas. Pero es que están recibiendo una plata que es bastante importante, es considerable, donaciones, subvenciones que vienen del extranjero y que no es posible que no se sepa qué es lo que se está haciendo, al menos no de una manera auditable y de una manera contable como tal, ¿verdad, Sandy? Entonces, es algo bastante interesante. ¿Te parece si ponemos otro contexto con algunos datos para el análisis junto con nuestros televidentes allá en casa? Y es que, escuchen ustedes, para obtener la personería jurídica de esto que nos ha comentado nuestra compañera Sandy Monroy, las ONG a partir de esta ley deberán inscribirse en el registro de las personas jurídicas del Ministerio de Gobernación. Luego también tendrán que hacer su inscripción respectiva en la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, más conocida como CEGEPLAN, únicamente al momento de constituirse y al hacer cambios en su escritura de constitución o cambio de directiva o representación legal. Ahora, esto es bien interesante. Si manejan fondos públicos, porque suele suceder. Hay varias que lo hacen. ¿Verdad que sí? Deberán registrarse en la Superintendencia de Administración Tributaria y además en la Contraloría General de Cuentas. Y esto está bien porque lo hacemos los ciudadanos comunes, pues. Las organizaciones deberán publicar en cualquier medio su balance general al cierre de operaciones de cada ejercicio contable. También deberán de llevar libros de contabilidad y estados financieros en sistemas electrónicos habilitados por la SAT. Se prohíbe a estas entidades utilizar los fondos que reciban para actividades que vayan en contra de la paz social, lo que significa, Sandy, que ninguna donación o financiamiento externo puede usarse para realizar actividades que alteren el orden público en el territorio nacional. Y ahí tenemos la situación de las ONGs, que a partir de ahora parece que finalmente vamos a poder, como ciudadanos guatemaltecos, saber cómo están manejando sus finanzas. Y bueno, aquí hay algunas interrogantes. Y queremos aclarar cierta información, Julio, porque es importante que puedan inscribirse ante el Ministerio de Gobernación y ante CEGEPLAN, que también tengan un registro. A ver, en el tema, por ejemplo, del Ministerio de Gobernación, Sandy, es por una simple razón. Las personas, ¿verdad?, para el derecho civil pueden ser personas individuales, te inscribes en el RENAP, pueden ser personas jurídicas y es ahí donde te inscribes ante el registro de personas jurídicas del Ministerio de Gobernación. Pero el tema de luego inscribirte ante CEGEPLAN es porque muchas de ellas, al menos en teoría, ¿no?,
Primero, los proyectos son de desarrollo social, son para beneficio de la población guatemalteca, o así debería de ser. Pero como ya lo dijimos, aunque reciban donaciones, subvenciones o cualquier otro tipo de fondos, también hay fondos de contrapartida, es decir, fondos que el gobierno de la República de Guatemala se los asigna. Y fíjate que hay muchas ONGs que son bastante buenas. Yo conozco una por ahí, por ejemplo, que se dedica, y me llamó la atención por eso, a los implantes cocleares. Y uno dice, bueno, eso está muy bien para que los niños que nacen con cierta discapacidad auditiva puedan, a través de una operación que es costosísima, por cierto, y muy delicada, posteriormente ya convertirse en personas que escuchan y que pueden hablar. Pero es que hay ONGs de ONGs, hay otras que uno dice, bueno, ¿y ellos qué hacen, no? Y mira, la verdad es que no es satanizar el tema, porque sabemos que son pocas las que han estado pues en situaciones de dudosa funcionalidad, pero son muchas las que tienen cierta proyección social, que ayudan en diferentes ámbitos, entonces por lo tanto no vamos a satanizar esa situación. No, es cierto. Pero lo que sí es importante es que se tenga un control, es que no hace falta que pase algo grande para poder nosotros controlar también las ONGs, porque sabemos entonces que deben regirse a un sistema de Contraloría, deben tener un registro, deben tener ciertos procedimientos para de esta forma pues garantizar la transparencia también en el uso de los recursos, tanto en donaciones de organizaciones internacionales como también en los recursos que se dan por parte del Estado. Yo creo que es importante, es buena prevención, ¿no crees tú cómo lo ves? Yo considero exactamente que lo que estás diciendo es muy correcto. ¿Sabes por qué, Sandy? A ver, cuando tú, digamos, a los 18 años vienes, vas a la Superintendencia de Administración Tributaria, te inscribes como persona individual, adquieres tu número de identificación tributaria, posteriormente se te autorizan facturas y otras cosas y de alguna forma tú vas pagando mensualmente o vas declarando a cero, pero vas teniendo ese control exacto, entonces te preguntas, si eso lo haces tú, lo hacen las instituciones de gobierno a nivel, por ejemplo, de lo que es la Contraloría General de Cuentas, lo hacen las empresas con su contabilidad, porque las organizaciones no gubernamentales hasta el momento no han tenido ese control. Y es que hay que decir, tú lo dijiste bien, no hay que satanizarlas, muchas de ellas serán buenas, pero es que hay algunas también que han tenido sus reservas con relación a que se les pueda fiscalizar y entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿y entonces por qué? Y sabemos que en ocasiones echa la ley, echa la trampa, y eso a lo mejor, por ejemplo, cuando se da a conocer la legislación para las ONGs, pues bueno, también más de alguien, no queremos aquí entrar un poco en controversia. A alguien no le interesa pero esto. Exactamente. Sí. Imagínate, pueden sí. utilizarlas para otros fines. Sí. Y desvirtuar entonces el motivo por los cuales se debe tener y se crean las ONGs. Entonces, es importante no dejar vacíos legales. Es importante. Para después no estar lamentando también las situaciones. Hay que irnos entonces proyectando, y creo que este tema ya estaba con mucho atraso, porque desde demasiado. El 2003, imagínate que está y esta no propuesta y hasta este momento que se conoce, gracias a Dios se conoció y se aprobó, pero ¿cuánto tiempo pasó también? Pero me llama, sí, pasó muchísimo tiempo, ¿no? Estamos hablando 6, 7 años, pero me llama la atención que esta novena legislatura la estoy viendo como con un empuje diferente, fíjate, sí. Sandy, con una voluntad política inclusive distinta, a pesar de que yo pensé al inicio que iba a ser absolutamente contrario, porque si tenemos, ¿cuántos? 19 partidos representados en este Congreso, imagínate tú. Sin embargo, los veo cuando Karen hacía precisamente el enlace en vivo a esta hora, leyendo los artículos, aprobándolos con esa voluntad política que tanto se necesita. Al final de cuentas, empresas públicas, empresas privadas, instituciones de Estado, ONGs, que son organizaciones gubernamentales, y organizaciones no gubernamentales, conocidas como ONGs, todos y todas deben de ser fiscalizadas y controladas. Así es. Y bueno, con más de 113 votos entonces se obtuvieron para poder aprobar así estas reformas. Esto nos da una representación que sí se pueden hacer las cosas, que sí se pueden obtener los consensos, y ojalá que así siga entonces esta situación. 112 votos fueron los que se obtuvieron para poder aprobar estas modificaciones a la ley de las ONGs. Así que aquí hay una muestra de que se pueden lograr grandes cosas, grandes acuerdos, y ojalá que otras leyes que también son importantes para el país puedan tener este nivel de discusión. Esperemos que así sea de aquí en más, ¿verdad, Sandy? Con este nivel de madurez política. Pero ahora, ¿te parece si hacemos una pausa? Sin embargo, quiero decirte a ti e informarle a usted ahí en casa que cuando regresemos vamos a hablar de una condena. La condena al ex candidato presidencial
Mario Estrada. ¿Te parece? Por supuesto, después de la pausa, por favor, usted siga en sintonía. Ya volvemos. No cambie, somos A la Medida. El ex candidato a la presidencia de nuestro país fue condenado a 15 años de prisión en los Estados Unidos. Una corte de Nueva York sentenció al ex candidato presidencial guatemalteco Mario Amílcar Estrada Orellana a 15 años de prisión por haber pedido millones de dólares a narcotraficantes para financiar su campaña electoral el pasado año. Adicionalmente recibió 4 años de libertad condicional y una fianza de $40,000. Estrada fue candidato en 4 ocasiones a la presidencia de nuestro país. Incluso creó su propio partido político. Fue capturado en abril del 2019 en Miami tras ser acusado por beneficiar y establecer contactos con el cartel de Sinaloa y permitir que la droga fuera enviada a Estados Unidos tras pasar por Guatemala y México. Al ser capturado, incluso se le acusó de intentar asesinar a algunos de sus contrincantes políticos. Pero en octubre del 2019, el ex candidato se reunió y llegó a un acuerdo con la Fiscalía en Estados Unidos. En ese momento se removió el cargo por intento de asesinato, pero aceptó la responsabilidad de intentar beneficiar al cártel mexicano. Este martes, durante una audiencia que duró alrededor de 40 minutos, el juez Rakoff de la Corte Federal de Manhattan señaló que tuvo en cuenta cartas que recibió con buenas referencias del acusado para demostrar su buen actuar y que le permitieron a Estrada no recibir una condena superior a 20 años. Durante la audiencia, Estrada Orellana estuvo acompañado por 2 de sus hijos, familiares y amigos. Asimismo, pidió misericordia reconociendo humildemente el delito que cometió. ¿Le parece si hacemos este análisis? Bueno, empecemos con lo siguiente. La pena máxima que el Estado de Nueva York impone es la que se denomina el ergástulo. ¿Sabe usted qué es el ergástulo? Es la cadena perpetua, pues, para que nos entendamos. Ahora bien, sin embargo, Sandy, en este caso, la condena que recibió el ex candidato presidencial Mario Estrada fue, llamémoslo así, hasta cierto punto benévola, considerando esta situación. Pues se le sentenció a 15 años de prisión, que tampoco es que sean pocos, ¿verdad? Claro. Definitivamente esta condena lo que está haciendo es sentar un precedente para todas aquellas personas que quieran combinar el tema de la política con actividades derivadas o relacionadas con el narcotráfico. Consideraciones tomadas por el juez estadounidense que tuvo a cargo este proceso para que la pena fuera, entre otras, esta de 15 años, fue una gran cantidad de cartas que él tuvo a su vista, donde muchas personas, organizaciones y personas jurídicas e individuales manifestaban su apoyo hacia Mario Estrada. Y sin embargo, la condena al final de cuentas fue condenatoria, fue de 15 años, te repito, Sandy, pero además hay una pena de 4 años más que son, al final de cuentas, van a ser, digámoslo así, conmutables para que nos entendamos aquí en Guatemala. No sé si existirá la posibilidad de una redención de penas, supongo que sí, para ver a cuánto se transforman estos 15 años en años reales. Y me imagino también, ¿verdad, Sandy?, que por un derecho básico fundamental de los privados de libertad cuando son condenados, pues seguramente habrá algún otro recurso legal que pueda interponer la defensa de Mario Estrada allá en la Corte de Nueva York. De momento se estaba solicitando que se trasladara a una cárcel en Florida. Está por verse entonces si acceden o no, en este caso el juez, para poder hacer el traslado en este espacio específicamente. Y también dentro de la información que se dio a conocer, Julio, es la multa o el pago de $40,000 que deberá efectuar, que esto obviamente por el pago no va a reducir en años en nada la condena impuesta. Ante esta situación, Julio, yo te pregunto, aquí tú nos has explicado muy bien cómo se maneja el tema del año carcelario. Es correcto, que no es como un año corriente, sino que exactamente se tienen algunas reducciones. Es correcto. ¿Funciona de la misma manera en Estados Unidos o cómo es la situación? Aquí es un sistema completamente distinto, porque obviamente nuestro sistema viene del derecho romano, ¿verdad, Sandy? Y estamos en un régimen progresivo aquí bajo la ley del régimen penitenciario. En Estados Unidos, que es un sistema anglosajón,
todo es absolutamente distinto. Inclusive esta misma fase del derecho, del juicio oral y público, donde es obvio que un juez impone la sentencia, pero quien declara o no la culpabilidad es el sistema que ellos tienen de jurados, ¿no? Donde son ciudadanos. Entonces, aquí estamos hablando de años reales, de años literales, pero también hay una situación que hay que considerar. Te decía yo que seguramente por alguna colaboración que ha de haber tenido Mario Estrada hacia lo que diríamos el Ministerio Público estadounidense, para que nos entendamos en cuanto a instituciones, aunque tiene otro nombre allá, seguramente ha de haber brindado información que es básico, fundamental, para poder seguir líneas de investigación de otros casos. Es allí donde muy probablemente pueda haber algún tipo de beneficio de redención del que tú estás hablando, solo que en este momento pues nosotros todavía no lo conocemos. Así es, la investigación continúa, porque esto hay que dejar, no basta entonces, no queda ahí con esta condena, sino obviamente es una investigación que va a ser un poco más profunda, que obviamente también involucra a otros actores, determinar entonces el nivel de complicidad y el nivel de qué tan involucrados han estado ante esta situación también, Julio. Sabes que quiero destacar algo, aprovechando las palabras que estás mencionando. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 10 meses desde la captura de Mario Estrada y ya se llegó a esta fase de la sentencia en el juicio oral y público. Aquí en Guatemala, mientras tanto, nuestro proceso penal sigue siendo aquel ad eternum, 4 o 5 años, no se llega nunca a veces ni a la primera declaración, o por lo menos no se llega al juicio oral y público y uno dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? Vemos que estos sistemas son de una justicia pronta y cumplida, que al final de cuentas eso es lo que deberíamos de esperar todos aquí en el sistema guatemalteco también. Pero mira, aquí entonces se aplicó en Estados Unidos, funciona mucho el tema de la aceptación de cargos. Sí. ¿Qué tanta ventaja entonces, bueno, en el sentido que todavía no se tiene una situación como esta, un procedimiento tal cual lo tomen en cuenta en nuestros tribunales, en los juzgados correspondientes? ¿Esto puede marcar la diferencia en que se acelere un proceso, por ejemplo, en Estados Unidos versus Guatemala? ¿O cómo justificar entonces la manera de que imparten la justicia? A ver, muchas personas estuvieron, digamos, que con dudas con el tema de la aceptación de cargos, que al final de cuentas no entró en vigencia, ¿verdad? Sin embargo, yo les digo esto, vean los ejemplos de la justicia norteamericana en este sistema anglosajón. Esas mismas, digamos, llamémosle beneficios, permiten no solo que se lleven a cabo los procesos rápido, sino que además se tengan, como te decía, otras líneas de investigación e información muy privilegiada para investigar a otras personas y a otras situaciones. Yo creo que deberíamos realmente replantearlo. Ahora, tenemos más datos, Sandy. Así es, Julio, los vamos a mostrar en este momento, porque las acusaciones contra Mario Estrada eran muy graves, hay que mencionar esto, y es que hay que puntualizar también que las actividades del narcotráfico, de esto era lo que se le acusaba, también del intento de asesinato, imagínate. Sí, así es. Esos son los señalamientos que se plantearon. Sin embargo, esta última acusación por tentativa de asesinato fue desvirtuada por parte del juez y eso terminó beneficiando al ex candidato. Seguramente la defensa de Mario Estrada también logró proporcionar información valiosa para que siga entonces las líneas de investigación en contra de otras personas y vamos a estar a la espera también de quienes podrían estar en una nueva investigación por este mismo caso. Entonces, los señalamientos sobre el intento de asesinar a otros candidatos en la contienda pasada, esto no fue sancionado, no fue producto de la condena, sino únicamente la vinculación que tienen o que se da a conocer con un cártel de narcotráfico. De un narcotráfico, de hecho con dos, ¿verdad? Que es uno de Jalisco y el de Jalisco Nueva Generación, por cierto, y otro que en este momento se me escapa en la memoria. Para terminar, un dato muy interesante de lo que pasó al final de cuentas en la audiencia del día de hoy, donde salió condenado Mario Estrada. Pidió misericordia, literalmente así al juez, porque dijo, estoy reconociendo mi participación y mi culpabilidad. Así que ahí tenemos este caso paradigmático que servirá de ejemplo y que sea de un ejemplo para que no se cometan este tipo de situaciones. Bueno, concluimos con el análisis, pero ahora vamos a continuar con otras noticias. El Ministerio de Desarrollo Social presentó el plan de reorganización de los comedores sociales para implementar menús nutritivos. El plan propuesto por las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social consta de una redistribución de las porciones de alimentos con el objetivo de asignar los necesarios para cada uno de los comedores, de acuerdo a los comensales que asisten, y al mismo tiempo brindarles
un menú nutritivo y no solo para cubrir la necesidad de hambre. A partir de ahora, un staff de nutricionistas que va a garantizar que el menú tenga las proteínas, los microorganismos calóricos necesarios para que verdaderamente estén dirigidos al combate a la desnutrición. Yo específicamente no conozco los menús, no sé qué se va a servir, pero lo que sí voy a garantizar y lo que voy a supervisar precisamente con esos criterios técnicos y profesionales de nutricionistas es que verdaderamente sean menús que estén dirigidos al combate a la desnutrición. Es decir, hoy se servirán todas las porciones, se redistribuirán en los comedores que tienen mayor afluencia, en donde está demostrado con datos y estadísticas que la gente se queda sin comer, y se les restará eso a los lugares donde la comida no se sirve porque ya no llegan comensales. Otro de los aspectos será la priorización de la alimentación a los niños, con el objetivo de implementar más adelante comedores infantiles, de acuerdo al eje de trabajo del combate a la desnutrición. Ver a una madre, varias madres con niños compartiendo de un solo plato, 4 o 5 personas, no podemos seguir bajo ese criterio, es inhumano. Niñitos que tenían que compartir entre 5 personas un vaso de fresco. O sea, eso no tiene un sentido social. El tema de comedores infantiles se va a ir gradualmente implementando. ¿Por qué? Y aquí quiero contarles algo. Por ejemplo, por razones de Contraloría de Cuentas, cuando se sirve alimento, lo que se pide es la identificación del DPI. Un menor no tiene DPI. Y ese ha sido el argumento por el que muchas veces al niño no se le sirve alimento, porque no tiene cómo demostrarse que él consumió el alimento. Entonces estamos buscando el mecanismo conjuntamente con la Contraloría de Cuentas para poder llegar, y con el RENAP, para poder llegar a acuerdos en el que se pueda identificar al menor, se le pueda servir el alimento y se pueda garantizar que se está entregando tanto el alimento como que el menor está consumiendo el producto. El jefe de la cartera también dio a conocer que como parte de este plan obtuvieron un descuento en el precio de los desayunos y almuerzos con la empresa que brinda el servicio, entre 12 y 20% de descuento en las raciones. Pasemos por favor a otra información. El comercio electrónico mundial está registrando severas afectaciones y todo esto a causa del coronavirus. Guatemala, por supuesto, no escapa a esta situación. Vea esta información. El coronavirus continúa sembrando terror a nivel mundial y diversos sectores no se escapan de los efectos de esta enfermedad. Uno de ellos es el comercio electrónico. Es por ello que la suspensión de ingreso de paquetería de China hacia Estados Unidos podría impactar a las empresas guatemaltecas que dependen de la recepción de diversos tipos de productos. Repasarnos cómo funciona la logística y de dónde vienen, dónde proveen los productos, definitivo va a tener un impacto muy importante en lo que es en las compras de comercio electrónico, y no solamente en las compras de comercio electrónico de Guatemala hacia otros países, sino que también en las ventas de comercio electrónico local. ¿Y por qué también local? A pesar de que la suspensión como tal no habla de esto, y es porque la principal fuente de productos para las empresas que venden en comercio electrónico dentro de Guatemala es China, y los guatemaltecos estamos comprando fuera de Guatemala un promedio de $1.000 millones en tiendas variadas, productos asiáticos como también a productos de Estados Unidos, etcétera. El experto detalla que no hay que perder de vista los efectos del coronavirus en la importación de productos chinos, pues varias fábricas que se dedican a la producción de plásticos e insumos electrónicos o de vehículos como motocicletas han cerrado. En realidad ahorita la producción en China está parada en lo que son productos de consumo masivo, lo que es ropa, electrónicos. Está activa específicamente productos de higiene, de protección y hasta nuevo aviso, y el aviso primero que han tenido es hasta inicios de marzo. Algunas fábricas en algunas regiones lejos del epicentro se han activado en la fabricación, pero no es un grupo de fábricas importante como para suplir la demanda definitiva a nivel global. A la fecha, Guatemala se mantiene en alerta por el coronavirus. No se permitirá el ingreso de ciudadanos chinos, pero sí de la mercadería. Durante el 2019, Guatemala importó $2.228.5 millones en diversos tipos de productos de dicha nación asiática.
Autoridades del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia inauguraron judicaturas exclusivamente para conocer casos de extorsión en el municipio de Guatemala. Con el objetivo de impulsar acciones a nivel interinstitucional para luchar y eliminar las extorsiones que han dejado pérdidas millonarias y humanas, el organismo judicial designó al Juzgado 11º, Tribunal 13º y la Sala Primera de la Corte de Apelaciones para conocer casos únicamente de extorsión. A nivel nacional, el delito de extorsión ocupa el 6º lugar, pero al analizar estos delitos cometidos por adolescentes en conflicto con la ley, ocupa el 3er lugar. Esto es un indicador que evidencia que los adolescentes están siendo utilizados en mayor número para cometer estos hechos delictivos. Emilio Pacheco, presidente del sector empresarial, criticó este problema de las extorsiones que afecta desde pequeños hasta grandes empresarios, incluso alcanzó la economía informal. Tenemos que rearticular este plan nuevamente, nos sigue hincando la extorsión, tenemos que asumir paternidades ajenas de patojitos que no son nuestros hijos, pero que no fueron bien educados y que nos toca a nosotros legalmente reeducarlos. Nos toca también hoy inaugurar este juzgado, pero inmediatamente hoy en la tarde empezar a pensar de por lo menos los otros 7 que se necesitan. El Ministerio Público aplaudió la decisión del organismo judicial y agregó que junto a la Fiscalía contra las Extorsiones continuarán luchando en contra de este flagelo que afecta a toda la sociedad. Que se están desarrollando con el gobierno del doctor Alejandro Eduardo Yamatei Falla, lograremos reducir significativamente los índices criminales de este flagelo que afecta a la población guatemalteca, como ya lo indicara la señora magistrada Delia, que tenemos víctimas desde quien tiene su puestecito de venta de tortillas. Según el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, las judicaturas designadas para conocer los casos de los chantajes continuarán conociendo los procesos que ya tenían hasta que se resuelvan conforme a derecho. Bueno, pues vamos con el análisis rápidamente. ¿Sabe usted que las maras son un verdadero azote con que, ya que sus acciones delictivas, ¿verdad?, tienen literalmente de rodillas a la sociedad guatemalteca? Eso no lo podemos obviar. Dentro de sus distintos crímenes o hechos delictivos, Sandy, se les atribuyen, entre otros muchos, la extorsión, el sicariato, los robos, las amenazas, tantas cosas, ¿verdad? Ahora bien, la extorsión se ha convertido en los últimos años en uno de los principales flagelos para el tema de la seguridad ciudadana de los guatemaltecos. De hecho, el 6º delito más cometido según las denuncias, pero es por esta razón que el organismo judicial el día de hoy, como vimos en esta nota, pues ha inaugurado juzgado, sala y tribunal de sentencia en contra de la extorsión. Según los datos estadísticos que proporcionó el propio organismo judicial, este delito ha superado en cifras las 35,000 denuncias al año, por lo que es definitivamente urgente tomar este tipo de medidas, Sandy. Así es, Julio. Y vamos a ampliar la información porque también queremos darles a conocer otros datos y lo mostramos en este momento en pantalla. De conformidad al estimado monetario, viendo un poco entonces cómo está afectando el tema de las extorsiones a nivel comercial. Los empresarios guatemaltecos solo en el departamento de Guatemala pagan alrededor de 13 millones de dólares anuales en extorsión. El combate contra la extorsión también pasa por erradicar los problemas que generan la existencia de las maras, como la falta de trabajo y la cultura de violencia también. Aspecto importante a destacar es la cooperación institucional que se tiene para el funcionamiento de estos juzgados, con lo cual se da una muestra entonces de una buena voluntad política y sin duda también la manera en la que el sistema y el sector de seguridad y de justicia también está articulando y está creando esos proyectos en conjunto, Julio. Sí, está creando estos proyectos en conjunto y algo que destaco es lo que decía la persona que habló por último acá en este tema de las notas, es decir, también esta había sido una petición específica del presidente Alejandro Yamatei a lo que es el organismo judicial y hoy vemos que pues sí se puede trabajar
respetando esa independencia de poderes estatales, se puede trabajar en conjunto para lograr algo que sea de bien común. El combate a la extorsión es urgente, ¿no? Sin duda. Y mira, yo creo que también dentro de los planes que tienen estas organizaciones, estas instituciones, está ampliar la cobertura, poder brindar un servicio que sea pronto, que sea efectivo, pero obviamente también tenemos que tomar en consideración la inversión que se le pueda dar. Es decir, los recursos que se puedan destinar para que continúe entonces ese trabajo y ese avance para garantizar no solo la seguridad, sino también la justicia. Yo quiero apuntalar eso que dices porque, a ver, hoy se dio un primer paso aquí para el departamento de Guatemala. Claro, es el departamento que, con las cifras que tú dabas, impresionantes, que reporta más casos. Pero esto habrá que replicarlo en Escuintla, en Chimaltenango, en Quetzaltenango, entre otros, donde el operar de las maras es tan fuerte como acá en Guatemala, y eso va a significar un despliegue importante no solo del organismo judicial, Ministerio Público, Defensa Pública Penal, del INASIF, de la Policía Nacional Civil y del propio sistema penitenciario, con lo cual el tema de la inversión económica que tú hablas, pues también hay que considerarlo, pero creo que los esfuerzos se están haciendo y están encaminados, y algo que yo quiero rescatar, Sandy, es lo que decíamos en el primer tema. Congreso me parece con buena voluntad política, organismo judicial, a pesar de que los pesares, de que no hay manera que se escojan los nuevos magistrados, parece que también están en esa misma sintonía. Vamos por buen camino en el tema del combate al crimen organizado. Y sobre todo entonces estas reuniones y estos planes en conjunto que se tienen, el apoyo interinstitucional que se ve, porque todas las instituciones están trabajando por un solo objetivo, y es para el pueblo de Guatemala. Así que concluimos entonces con esta noticia. Vamos a hacer una pausa, Julio. Me parece, Sandy. No cambie entonces. Gracias por continuar en sintonía. ¿Sabe usted que la República Checa está altamente interesada en fortalecer los lazos de cooperación con nuestro país, Guatemala? Es por ello que autoridades de dicha nación han suscrito acuerdos con la cartera de la Defensa y también con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Durante su visita a Guatemala, el secretario del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Checa, Miroslav Stejsek, señaló que hay interés en apoyar a Guatemala en el tema comercial, de aeropuertos y de salud. Entonces, entre las opciones que ofrecemos a Guatemala son los llamados aeropuertos móviles. Ofrecimos la construcción, digamos, en su totalidad de los aeropuertos móviles que pueden ser empleados o aprovechados en las emergencias, en las situaciones de emergencia. También ofrecemos la construcción de hospitales móviles, los llamados hospitales rurales, y a su vez ofrecimos dos tipos de aviones. Por aparte, República Checa espera concretar acuerdos para impulsar la construcción de hospitales, impulsar el tema de seguridad y de defensa. Uno de los ejes prioritarios de este gobierno es el combate a la corrupción. ¿Sí? Por lo mismo, pues nosotros queremos definir los lineamientos de la cooperación. El día de hoy nos esperan reuniones fundamentales en el Ministerio de Defensa, y nuestro propósito es la firma, la suscripción del acuerdo de cooperación en los sectores de defensa y de seguridad, es decir, ir estableciendo un marco legal. El diplomático detalló que se espera que a futuro se concreten nuevos acuerdos de cooperación en el tema agrícola. Altas autoridades de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días sostuvieron una reunión con el presidente Alejandro Yamatei Falla para discutir el acceso a programas de salud, emprendimiento y de alimentación. Ulises Soares, miembro del quórum de los 12 apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, se refirió a la visita de cortesía que realizaron al mandatario Alejandro Yamatei Falla con el objetivo de fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre la Iglesia y el gobierno de turno. Hoy hablamos con él en una cita muy hermosa. Venimos aquí para compartir las ideas que tenemos de proyectos humanitarios. Sabemos que su agenda incluye muchos proyectos humanitarios de bienestar para las personas, problemas de hambre, todo esto. Entonces hablamos de esto.
charlamos acerca de las necesidades de las personas, sus ideas, sus proyectos para el futuro y cómo nosotros podemos ser parceros con ellos, hacer una alianza y ayudar en todo lo que podamos. Como iglesias hemos visto en todas las partes del mundo. Entonces es un placer para nosotros juntarnos a iniciativas tan buenas como estas. Hablamos de esto todo el tiempo, pero nosotros estamos más interesados de conocer sus ideas, las cosas que quería, y sabemos que él enfoca muchísimo en la hambre, en hospitales, equipos de hospitales. Entonces hablamos mucho de esto, no específicamente, pero vamos a estudiar juntos las cosas que podemos hacer y utilizar nuestros recursos para ayudarles. José Teixeira, de la presidencia de los 70 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, comentó sobre la ayuda que ha realizado la Iglesia mormona al pueblo guatemalteco en los últimos años. La Iglesia está en Guatemala hace muchos años y tenemos una presencia muy fuerte. La gente de acá nos ha recibido muy bien. Y tenemos buenas relaciones institucionales y también relaciones con las personas a nivel local para poder ayudarnos que podemos en nuestras congregaciones y un poco por todo el país. En la reunión que se realizó en el despacho presidencial, también participó Juan Uceda, presidente del área de Centroamérica de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ya han aprovechado para conocer parte. En otra información, una sala de apelaciones resolvió que el expresidente Otto Pérez Molina continúe en prisión preventiva al rechazar otorgarle una acción de amparo que solicitó su abogado defensor. Vea por favor esta información. El exmandatario Otto Pérez Molina está en prisión preventiva desde agosto del 2015 por supuestos hechos de corrupción cometidos en los casos La Línea y cooptación del Estado. El exfuncionario presentó una acción de amparo en la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones para casos de mayor riesgo en contra de la resolución del tribunal de la misma categoría de haberle rechazado un arresto domiciliario por haber vencido la fase de investigación de la Fiscalía y principalmente por razones de salud. Los magistrados de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de mayor riesgo, después de analizar la petición, resolvieron no otorgar el amparo provisional a Pérez Molina. De esa cuenta, el expresidente debe continuar recluido en la cárcel de Mariscal Zavala hasta que un tribunal lo juzgue y declare si es inocente o culpable. Juicio del caso La Línea iniciará el 16 de marzo de este 2020. Según la investigación de la Fiscalía Especial, el exbinomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti y otras personas defraudaron al Estado por 28 millones de quetzales a través de cobros ilegales. Concluimos con el programa y lo invitamos para mañana a las 9 de la noche. De momento, descanse. Hasta mañana. Chao.